presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Será mejor que aprendas a vivir. Bien, Miguel. Bueno, yo de alguna manera sostengo lo que decía ayer, ¿no? Y está bueno que esté Abdal acá para reflexionar en este tema. A mí me ha tocado durante mucho tiempo cubrir noticias sindicales, he estado dentro de la central sindical y he visto, o por ejemplo he escuchado en los pasillos decir, bueno, una reunión extensa y larga y una gran discusión dentro del secretariado ejecutivo, y esa discusión tardaba horas, pero después, sin embargo, a las 4 o 5 horas bajaban los principales dirigentes sindicales y vos veías tal vez a Pereira como figura dando una conferencia de prensa, pero todos los dirigentes sindicales parados detrás. Es decir, esa es la discusión que se debe dar. Ahora, lo que yo te pregunto a vos es ahora, ¿cómo nos paramos frente a esta situación que se genera? Porque marca un precedente y, como bien tú decías, a esto de alguna manera hay que frenarlo. Nosotros no encontramos otra forma que insistir en la convivencia pacífica y la resolución pacífica de las diferencias. Diferencias siempre va a haber, en todos los planos. Un corte de esas diferencias son las diferencias de interés de clase y de distintos intereses que se manejan en la negociación colectiva, etc. Toda la apuesta del movimiento obrero porque todas las diferencias se diluciden de una manera civilizada, con fundamentos, con razones, cada uno usando sus fuerzas actuantes, porque tampoco es idílica, digamos, la relación laboral, pero en un marco de carácter pacífico, ¿no? Yo creo que en eso hay que ir a toda una reflexión del conjunto de la sociedad. Por eso la apuesta del movimiento sindical no es solamente que ahora, el martes desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche hay un sentimiento de duelo y de dolor por lo que pasó. Es que se va a hacer un material que se va a discutir y a conversar en todos los lugares de trabajo, es que se va Perdóname que te interrumpa, pero estamos viendo imágenes y también hay un video que está circulando por internet que habla de que un grupo de taxistas se encerraron y destrozaron a otro móvil que aparentemente no estaba respetando el paro previsto por el gremio, ¿no? Tal vez no te conste, pero te vas a enterar tarde o temprano, porque yo te digo, hay imágenes y están circulando. Yo entiendo que a ustedes no les parece bien que toda una rama se beneficie de los logros y las conquistas de los sindicalizados, pero de ahí a que no se pronuncien también en contra de esta violencia, que también es violencia sindical, por ponerle un título, ¿no estaría bueno que lo hicieran? El método ¿O se justifica? El método que nosotros apostamos es a convencer a través del diálogo, la persuasión. Evidentemente que no compartimos cierta metodología, ¿no? En eso te digo, porque a veces endilgan todas las cosas que suceden cuando actúan las filiales al PIT-CNT. Llamalo a los compañeros del TASI que ellos te digan su punto de vista. Ellos son grandes, digamos, para sostener sus opiniones, ¿no? Bueno, pero el PIT-CNT se pronuncia en muchos temas. Integra el SWAT la UNOT, que a su vez integra el PIT-CNT. ¿Leo? No, este tema a mí me pasó lo mismo que Alejandro. Ayer tenía como una idea clarísima de que teníamos que, de alguna forma, hablar de su condición de sindicalista. Hoy la justicia dice otra cosa. Igualmente, qué raro que en Rivera no se conocieran. Qué cosa más extraña. Eso es lo que... Porque inclusive habían llegado informaciones que tal vez habían tenido algún problema entre ellos anterior a este lamentable hecho. Pero nada de eso se confirma. Nada de eso se confirma. La mujer de la viuda está diciendo que no se conocían. ¿Miente? No, justamente. No, bueno, sobre yo que acabo de decir, lo que recién dije, ¿verdad? Igual quiero decir, es probable que una persona no sepa exactamente a quién conoce el marido de esa persona, ¿no? No estoy diciendo nada raro, ¿verdad? Yo probablemente no conozca a todas las personas que conozca mi esposa y mi esposa no conoce a todas las personas que conozco yo. Me miran con caras rarísimas, está bien, como si estuviera diciendo... estoy diciendo una obviedad, ¿no? No, claro, pero hubo 15 kilómetros durante los cuales el fallecido persigue, ¿no? La víctima persigue al camión. Imagino charla mediante con su compañera. Está el que... No, y además, Claro. digo, es raro que del lado del agresor, del lado del homicida, que era un rompehuelga confeso, sí, no conociera al presidente del sindicato. Eso me resulta extraño. A mí me resulta extraño. ¿Qué opinan por aquí? A ver, tribuna, ¿qué opina José Luis? En primer lugar, que a los uruguayos, al sistema todo, nos cuesta muchísimo identificar, por ejemplo, delitos que tienen que ver con el racismo, nos cuesta muchísimo.
Nos cuesta identificar cuando un delito está basado en cuestión de género o decir que el asesinato es porque es mujer, por ejemplo. Nos cuesta muchísimo definir cuando un asesinato es porque el otro está en la vereda de enfrente en cuanto a su actuación sindical. Y así con un sinnúmero de cosas. Nos cuesta muchísimo y la justicia no está preparado para eso. No está preparado, los operadores jurídicos no están ni siquiera preparados para hacer las preguntas adecuadas. Entonces todo termina siendo un homicidio común y corriente. Si varía en todo caso el tema de la pena o la sanción, y seguramente que no siempre varía porque puede llegar... no, porque además acá la fiscal pidió... Puede quedar en un agravante, puede quedar un agravante más o menos y termina siendo lo mismo. Por eso es que no agregó mucho el tema del feminicidio en sí, sino más que nada poner el tema sobre la mesa y de que la gente identifique que estamos frente a un problema y que hay que encararlo de otra forma y no a través de la sanción, porque si nos quedamos en la sanción no lo vamos a encarar nunca. Y acá, los delitos que tienen que ver, en este caso con lo sindical, sí, para mí tiene todo un componente sindical que no lo estamos sabiendo apreciar ni hacer las preguntas concretas ni correctas, ni a mucha gente le interesa en realidad, porque la sanción en definitiva va a llegar y esto va a quedar laudado de otra manera. Pero como uruguayos me parece que tenemos que darnos un espacio para poder identificar claramente cuando estamos frente a delitos de racismo, de género, en este caso sindical. Y no nos estamos dando esas oportunidades porque no tenemos las herramientas. Y los operadores jurídicos muchas veces no están preparados para encarar... ¿Decís que de esto se trata este caso? Yo creo que este caso tiene mucho de eso. Sí. No puede estar ausente de ninguna manera de que dos operadores de la misma rama, que además obviamente no hay una conciencia de clase clara ahí, ¿verdad? Porque también está ese tema... No nos olvidemos de que en el caso, por ejemplo, esto de los latigazos de los peones de estancia y todo lo demás, también aparece el capataz pegando, pero en realidad es porque hay toda una filosofía detrás de cómo conducir empresarialmente y de cómo actuar frente al reclamo, si se quiere, de una jornada de 8 horas. Una cosa demencial, pero en realidad tiene que ver todo con eso. Lige, el Partido Comunista supuestamente... hace una llamada telefónica al abogado original defensor del homicida. Tengo anotado por aquí su nombre, el doctor Fajardo, dirigente de Asamblea Popular en Rivera. Y básicamente le dicen que estás defendiendo un carnero. Y el hombre renuncia. De hecho, hoy la abogada defensora del homicida es la doctora Amaral. ¿Qué mensaje hay ahí? Mira, yo te puedo decir lo que conozco de Fajardo, que es una persona que viene del vallismo, que sí, que hace relativamente poco se acercó a la Unidad Popular. Sí. Y bueno, me parece que las preguntas tendrían que hacérselas a él. Yo más que eso no te podría contestar. Y digamos, con respecto al tema de los... No, la pregunta para ti es otra. La pregunta para ti no es qué opinás de Fajardo. Es qué opinás del hecho de que no... Aquel principio de que todos ante la ley somos iguales y merecemos una defensa digna, no corre si sos carnero. Y bueno, depende. Si vos sos un abogado que defiende a cierta clase trabajadora, no vas a defender al que defiende a los patrones. Me parece que pasa por ahí. Es que de hecho me parece que... Entonces, bueno, celebro entonces la decisión de Fajardo, porque me parece que inclusive tiene que ver con, a veces, la defensa de los trabajadores, por dónde pasa, ¿no? Porque hay veces que vemos al carnero, al rompehuelgas, que hace una defensa del patrón y es muy abierta la defensa que hace. Pero a mí también a veces lo que me preocupa, y tiene que ver inclusive con el tema que tratamos anteriormente, es la defensa del patrón, del empresario solapada, que me parece que es uno de los problemas que puede ocurrir en el sindicalismo. Y por supuesto que siempre hago la misma aclaración. Una cosa son los trabajadores y las bases, y otra cosa son los dirigentes sindicales. Con respecto a los dirigentes sindicales, recuerdo también los problemas que hubo con los planes de vivienda, con Venezuela. Recuerdo también a un dirigente sindical que aparece mucho en los medios, que tiene acomodada a su familia en diferentes cargos, ¿no?, públicos. Y me parece que, y también recuerdo ciertos casos de los dirigentes sindicales firmando acuerdos con empresas que terminan siendo conciliando a las clases, dejando de lado la lucha de clases. Bueno, justamente me parece que va por ahí la cosa. Tiene que ver con que, bueno, ¿de qué lado realmente se está? ¿Se está del lado de los trabajadores o se está vaciando de contenido la herramienta sindical y la lucha de clases? Y se está conciliando y llegando a la paz, pero no a la paz social, con el nombre de paz social,
me parece que se está dejando de lado los derechos de los trabajadores y terminan como siempre, como inclusive Marcelo lo comentó, cuando no se defiende a los trabajadores se defiende a la otra parte. ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver, Marcelo, porque muchas cosas se interpelan por allí, ¿no? Con mucho respeto, pero es un matete. Sí. La actividad primaria, básica, del sindicato, que es la unión de los trabajadores para la defensa de su interés de clase, es sustituir el mercado de trabajo donde el trabajador se relaciona de a uno con el patrón por la negociación colectiva. El resultado buscado de la negociación colectiva es un convenio, es un acuerdo que lo firman ambas partes. Se puede tratar de una empresa individual y la expresión del sindicato en esa empresa, o se puede tratar, como sucede en los consejos de salario, de los trabajadores a nivel de rama con la Cámara Empresarial. Yo no veo de que haya ningún delito ni ninguna violación, digamos, de los principios del movimiento sindical con que se firmen convenios. A mayor convenio colectivo, mayor legitimación del movimiento obrero. Yo quiero una sociedad socialista, democrática y socialista, tan democrática que se democratice la propiedad y la gestión de los medios de producción. Ahora, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y de la conciencia que hay que acumular para eso, no me impide que mientras vivo en el capitalismo yo luche para mejorar la vida. Es decir, a mí me parece que hay una confusión grande ahí ideológica y conceptual en lo que ella dice, que respeto, pero el movimiento obrero actúa como interlocutor en la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores, y son los propios trabajadores que en su experiencia van adquiriendo una conciencia de clase mayor. Las direcciones sindicales las ponen los trabajadores. A mí me votaron hace menos de un mes más de 5.000 trabajadores metalúrgicos en una elección por voto secreto y directo que hizo la UNRWA. Por esa razón soy dirigente de la UNRWA y por esa razón la UNRWA me pone en el PICNT. Más o menos lo que sucede en todos los gremios, ¿no? Vamos a tener que ir cerrando este tema y me gustaría una reflexión general, sobre todo saliendo del caso concreto, de cuáles son las medidas que se van a desarrollar en el corto plazo. Victoria, perdón. No te enojes porque breve. Hay una cosa que vos deslizaste que me parece muy buena para tratar más temprano que tarde este tema en este programa y que tiene que ver. Resulta que entonces el principio del derecho de todo ciudadano a ser defendido, que es un principio constitucional, ¿verdad? Que tiene que ver con el Estado de Derecho, aunque haya cometido el peor de los crímenes, estaría salteándose de ese modo. Ese principio igual puede conducir a una lógica equivocada, y es que todo abogado se vea, bueno, justo ahí, acá tenemos un compañero que es abogado, que todo abogado tenga que sí o sí asumir la defensa de cualquier caso. El abogado tiene derecho a no tomar un caso. Un abogado, 152.000 abogados que digan yo a este tipo no lo quiero defender. Para lo cual ahí el Estado sí le debe proveer. Pero cuidado con un abogado tiene derecho a renunciar a un caso. Por supuesto que sí. Y eso no pone en riesgo el principio constitucional que tú citabas. Bien, lo que sí pone de manifiesto es cómo a veces cuestiones políticas terminan interfiriendo en situaciones que deberían remitir a otra cosa, y donde ahí, ¿qué está por encima? ¿Lo político o lo jurídico? Es ese equilibrio que a mí me llama la atención. Ligia creo que tiene derecho a réplica, ¿no? Sí. Vamos a ver. No, con respecto a eso que mencionabas, Victoria, me parece que no tiene que ver con lo político, es lo ideológico, son los principios. Me parece que va por ahí. Y con respecto al tema de los acuerdos... Pero con el tema de principio, no, entonces ningún asesino merecería ser defendido. ¿De qué me estás hablando? Y si encuentra un abogado, o es peor ser carnero. Si encuentra un abogado que lo defienda, pero tiene el derecho el abogado. Pero no está pensado así del orden jurídico. Bueno, pero en este caso el abogado también abandona el caso por una presión, por una llamada, no fue una decisión personal. Eso hasta ahora yo no lo tengo confirmado, ¿no? El abogado Fajardo lo que dijo fue: para no incomodar al resto de los compañeros, yo decidí renunciar. Bueno, está en el marco de un contexto que ejerce. Bueno, pero a ver, Ligia. Chapó Fajardo, entonces. Por eso cada uno con su manera de ver me parece que entonces los principios entonces está donde tiene que estar, está en la UP, se mantienen los principios. No, pero hay una cosita. Por favor, breve, me van a matar. Una cosita breve. Recuerdo a la exministra Susana Berruti, ministra de Defensa, cuando le preguntaron si ella, como abogada, de derechos humanos además, sería abogada de represores. Y ella respondió que sí. ¿verdad? ¿Por qué? Y esto es un caso que justamente fuera del aire hablamos con José Luis varias veces, que es el tema de la ética y el tema del trabajo del abogado. Y entonces una cosa que yo dije, yo nunca sería abogado, no tengo la capacidad, pero nunca sería abogado
porque para mí sería muy difícil defender a un culpable. Bien. Pero ellos tienen que hacerlo porque todo el mundo tiene derecho a juicio justo. Está bueno y es otro día, otro debate, me parece buenísimo. Totalmente. Producción, anoten, está buenísimo. Marcelo, reflexiones finales, medidas al plano sobre la cuestión general. Los casos de feminicidio, el asesinato de policías, la muerte en el taxi, este asesinato. Para que haya paz y se honre la vida, hay que hacer que las circunstancias sean más humanas. Todos tenemos que trabajar mucho más para la justicia social, tenemos que avanzar muchísimo en educación. El trabajo humano es un ambiente no solamente de creación de riqueza, sino de socialización y de colectivo. Tenemos que seguir construyendo una sociedad mejor. Ese es el debate grande que quiere dar nuestro PICNT. Es decir, lo del martes es un día de luto, de lamentación, de duelo, pero vamos a abrir todo un proceso de diálogo y de conversaciones para contribuir en esa dirección. Sí, porque en definitiva tampoco los paros terminan siendo efectivos para combatir la violencia. Ya lo sabemos en el rubro de educación, pero bueno, algo hay que hacer, estamos de acuerdo. Marcelo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pausa y nosotros ya volvemos,